Buenas tardes, creo que lo había saludado a todos, pero saludo de nuevo, nunca está de más. Abramos la Biblia allá en Lucas capítulo 13. Y el tema que vamos a ver hoy, tal como dice ya en el texto en Lucas, que el Señor está hablando una parábola acerca de un hombre que tenía una higuera plantada. Y puse como título al tema de hoy, la higuera del Señor. Y ahí está la higuera vista de cerca, con algunos primeros frutos. Esa es la idea de la foto. Y recordamos también unos pasajes cuando Jesús, ya en su última semana, iba donde una higuera que tenía hojas, debería haber tenido fruto, no tuvo fruto y la maldijo. ¿Recuerda, no? Bueno, ese no es el texto que vamos a ver hoy, pero un poco la idea. Vamos a orar. Dios, hemos abierto tu palabra como cada día. Gracias, Señor, por poner en el corazón de esta tu iglesia el buscar en tu palabra cada día tus verdades. Y rogamos como cada día, que hables a nuestro corazón, que conformes nuestro corazón a Cristo, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe para entendimiento, no solo para conocer, no solo para saber, sino también para vivir según tus verdades. Ese es nuestro anhelo y te rogamos que lo cumplas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La higuera, curioso que en este texto dice que un hombre tenía una higuera plantada en una viña. ¿Tiene una viña o tiene una higuera? Y es porque las viñas tenían un muy lindo y fértil terreno y generalmente las plantaban las higueras también allí. Entonces no es una figura extraña. ¿Me disculpa un segundo? Ah, la higuera, sí. Eh, bueno, curiosamente, en estos días estuve trabajando en el jardín de la iglesia y como ustedes saben, hace un tiempo atrás planté una higuera. Y estando en eso, pensaba en este texto porque la higuera estaba rodeada de maleza. Y, y la maleza, o sea, hay algunas malezas que son bonitas, pero más allá del cómo se ve, lo que hace es quitarle nutrientes a la higuera y por lo tanto la higuera va a crecer menos y probablemente no va a dar frutos porque la maleza come todo lo que debiera recibir la higuera, ¿ya? Y empecé entonces a sacar esa maleza y empecé a darme cuenta que no era una planta que uno llega y saca y aparece la raíz, sino que tenía una raíz que iba por debajo y bastante abajo de la tierra, que era muy larga y a veces estamos hablando casi de medio metro para encontrarse con otra planta que estaba lejos de la higuera, pero que llegaba a la higuera, pero que no se veía. Y pensaba yo en cómo a veces en nuestro corazón pensamos que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, o estamos tranquilos o quizás conformes con nuestra vida cristiana, pero llenos de maleza, y no vemos eso que está bajo tierra. Entonces dije, voy a ir a las escrituras para que el Señor me ayude a pensar algo sobre esto, porque en realidad el pensamiento es este. ¿Cómo una higuera puede sacar la maleza? Y la palabra es, o sea, la respuesta es, no puede, ¿o sí? ¿Qué puede hacer la higuera por sí sola? Nada. Necesita a alguien. Y leíamos ahí en el texto en Isaías 5 del hombre que plantó esta viña y cómo la cuidó, cómo con tanto cariño preparó todo para que esta viña diera buenos frutos, no maleza. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Tenemos entonces, para evitar esta maleza, le hace tentaciones, pecados o cualquier cosa que no esté en la voluntad de Dios, dejar que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Nosotros como una higuera y el Señor que sea el Señor de esta higuera. Por eso le puse ese título, la higuera del Señor. Y el texto en Lucas dice que tenía el hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué entendemos por el texto? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Fruto.
y no lo halló. Wow. Inmediatamente, me imagino que tú estás pensando en tu corazón, si viniera hoy el Señor a preguntar por tu fruto, ¿cuál es tu respuesta? ¿O qué crees tú que va a pasar? ¿Lo va a encontrar o no? Y es un tema, y es un buen tema. No es algo para decir, lo pienso, no, es un tema de hoy. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y hagamos de nuevo el paralelo. Yo no sé cuántos años tú llevas en la fe y cuántos años llevas con fruto o cuántos años llevas sin fruto. Quizás estemos aquí en medio de esta parábola. Y 3 años es un periodo grande, hablando en términos agrícolas. Y no lo hallo. ¿Y cuál es la respuesta? Córtala. Uf. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía un año. Cuánta misericordia, ¿no? Pero también escuchamos la voz de Dios diciendo, yo quiero seguir trabajando en tu vida para que haya fruto. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que yo te he prestado en esta tierra. Hoy, para que haya fruto. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hasta que recibas la misericordia, la enseñanza del Señor. Esa que tú buscas en tu palabra que realmente viva en tu corazón. Y si diere fruto, bien. Bien siervo y fiel, ¿o no? Y si no, la cortarás después. El propósito del labrador en nuestra vida, en cuanto al Señor nos llamó para dar fruto, es ese, que demos fruto, ¿o no? ¿Y cuál es el fruto? Que nuestro carácter sea como el de Cristo. O sea, que podamos amar como ama Cristo, por ejemplo. Que podamos perdonar y tener ese deseo de perdonar como lo tiene Cristo, ¿no? Que deseemos buscar las cosas del Padre como lo hacía Cristo. Y podamos seguir enumerando, ¿no? Veamos cómo fue la vida de Cristo en los evangelios. Bueno, todo eso en nosotros. Que hablemos siempre con verdad, que no pequemos, que aunque seamos vituperados, aunque se burlen de nosotros, aunque nos humillen, nosotros nos enfocamos en el Señor, no en lo que diga este mundo. ¿No le pasó eso al Señor Jesucristo? ¿No abrió su boca cuando era humillado, cuando hablaban mal de él? Aprendamos a ser humildes como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tenemos un lindo pasaje allá en Filipenses 2, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Para eso te salvó. Para su gloria. ¿Qué hizo? Tomó inútiles, que esos somos tú y yo, para hacernos útiles. Seguimos siendo tú y yo. Una tierra que no sirve la transforma en una viña que da fruto, en una higuera, para seguir el ejemplo de este caso. Pensando en las viñas, hay algunas viñas que dedican sus frutos para preparar vino y han visto en este mundo que, por ejemplo, nuestro país, Chile, es muy conocido internacionalmente por los buenos vinos, al punto que gana premios internacionales, ¿sí o no? O sea que puede haber buen fruto, muy buen fruto, el mejor de todos los frutos, en esta tierra que está bajo maldición. ¿Cuánto mejor fruto va a haber en tu corazón que está bajo bendición? Y ese es el propósito del Señor para tu vida. Tú eres la higuera del Señor, para llevar el contexto. Y en el Cantar de Isaías vemos la obra del Señor con el hombre caído, esa es la relación representada en Israel, en tierra infértil, que él la trató con tanto cuidado, dice, la había cercado y despedregado. Yo me imagino haber estado sacando piedra por piedra, y es un trabajo enorme, pero lo hizo con cariño.
y plantado de vides escogidas, pensando, mientras hacía ese trabajo al tremendo calor del sol, quizás fatigado, pero con ganas de hacerlo porque va a haber buen fruto. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, de verdad, fruto. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Otra vez, para eso nos salvó. ¿Se acuerdan de Juan 15, no? Cuando dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que llevéis mucho fruto. Lo repite una y otra vez las escrituras. Y yo también se lo he dicho otras veces, una frase que suena como media extraña, ¿no? El Señor no nos salvó para que seamos salvos. No quiere tener una colección de salvos. El Señor nos salvó para que lo adoremos. Y nosotros cuando adoramos al Señor con toda nuestra vida, estamos dando fruto. Ese es el propósito del Señor. Y cuando nosotros adoramos al Señor, Él se magnifica en su gloria. Es visto en su gloria en nosotros y en cualquiera que vea a Cristo a través de nosotros. Ese es el fruto. Y dio todo, hizo la promesa que nos iba a salvar, que nos iba a redimir. Vino a este mundo para sufrir lo indecible y morir en una cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna y poner además en nosotros, por el poder de la resurrección, el Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros. ¿Qué mejor abono puede tener una planta? Tú siendo higuera, ¿en qué condiciones te dejó el Señor para dar frutos? ¿En más o menos? ¿O en la mejor de las mejores? ¿Has pensado eso alguna vez, no? Bueno, ¿y qué fruto estás dando entonces? Y Pablo habla de eso en los Gálatas, en capítulo 5, versículo 22, cuando habla del fruto del Espíritu es, ¿recuerda, no? Dice, más el fruto del Espíritu es. O sea, lo que Dios está obrando en ti, lo que se debe ver de la obra de Dios en ti, es amor, se ve, ¿no? Gozo, se ve, no todos los días. Paz, paciencia, bueno, y sí, paciencia, benignidad, bondad, fe, vivir con la confianza en Cristo siempre, no importa cuánto se esté hundiendo el bote, ¿o no? No son las circunstancias, es el Señor. Fe, mansedumbre, templanza. Tienes todo para vivir dando ese fruto. Y esa lista que hace, esos atributos que hay en el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo. Y calza con todo lo que dice su palabra, ¿no? ¿Qué les dice el Señor cuando está empezando a armar la iglesia? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es el abono de esta higuera? Wow. Y me seréis testigos. O sea, vamos a mostrar a Cristo viviendo en nosotros, a través de nosotros, aunque no hablemos. Nosotros somos la primera Biblia del mundo. Ese es el fruto que debemos dar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y lo estoy dando? Porque el Señor hizo ya esa obra. Cualquier pensamiento o cualquier intención que yo tenga en mi corazón, cualquier conducta que yo muestre que honra a Dios, es buen fruto. ¿Sí? Todo. No solo mis actos, porque yo con mis actos puedo engañar, sino también mis pensamientos, mis intenciones. Dios los conoce. Si honran a Dios, es buen fruto.
¿Y qué pasa si no? Oh, lamentablemente, como todavía vivimos también en la carne, no solo del espíritu, sino también en la carne. Si quieres, tenemos este árbol bueno que da frutos buenos, es lo que pone el Señor, pero todavía tenemos este árbol malo que da frutos malos. Podemos dar malos frutos en nuestra vida. Y el tema que, como lo dice, que vivimos también en la carne, ¿sí? Tenemos que vivir en el espíritu y no caminar por la carne, porque todavía estamos en esa carne, está en nuestra que nos hace actuar con pasión. Y esa palabra es complicada. ¿Por qué? Porque cuando yo deseo algo con todo mi corazón, lo deseo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo. Esa es mi carne. Estoy hablando de algo que está alejado de la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo quiero ser rico, por poner cualquier tontera. Pero para mostrar la idea, yo quiero ser rico y voy a hacer todo para poder ser rico, me voy a sacar la mugre, voy a desvelarme con tal de lograr ser rico, porque yo quiero riqueza. Y voy a poner todo de mí para hacerlo. Mal árbol, mal fruto. Hice una exageración, pero en cosas más pequeñas nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es que yo quiero eso. Y sueño con eso. Y le doy vuelta y pregunto, ¿y si lo hago por acá? ¿Y si le busco por este otro lado hasta que lo logro? ¿Honra eso al Señor? Ah, no, no me lo pregunté. Bueno, ¿de qué te estás alimentando? ¿De las malezas o de la savia que te da Cristo? Y dice en el mismo Gálatas, Pablo, que algunas obras de la carne y estas que hacemos con pasión son, y nombra muchas, ahora no son todas, va a ser una lista, yo voy a nombrar menos todavía, son adulterio. No, no, eso yo no lo hago. Mm, Idolatría. No, yo no me pongo delante de otra imagen. Sí, pero idolatría es poner cualquier cosa antes del Señor, no necesariamente una imagen. Puede ser hasta tu familia. Enemistades. Estar enojado con otro. Pleitos, celos, iras y cosas semejantes a estas. Están en nuestra carne y nos apasionan. En un momento dado nos vamos a dejar llevar por alguna de ellas, porque no las vamos a poder controlar. Ese es el mal árbol, que nos puede llevar a tener una mala cosecha. Hay un propósito del labrador, ¿cierto? ¿Qué quiere el labrador? Buen fruto. Y nos da todo para tener buen fruto, pero como este árbol está compuesto de esta parte mala, es posible que tengamos una mala cosecha. Y es lo que Dios está diciendo ya en Isaías, en el cantar de su amado ahí en la viña. Y esta parábola de Jesús respecto de la higuera. Nos gusta escuchar estas verdades bíblicas que de alguna manera nos dan un entendimiento, sí, como ahora, espero que sí, ¿sí? Cuando nos enseñan, pero nos cuesta practicar la enseñanza. Se va a pasar 2 o 3 meses más, nadie se va a acordar de la higuera, a no ser que pase algo, pero nos vamos a dar cuenta que en ese plazo, sí, fue bonita la prédica, pero nunca hice nada con ella. Es que yo quiero hacerlo, tengo en mi corazón el querer hacerlo. Sí, está bien, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no has puesto todavía en tu corazón el cuidar de vivir tu vida para Cristo. ¿Y por qué tienes que hacer eso? Simple, porque tú eres de Cristo. Tú ya no eres tuyo, eres de Él. Antes eras esclavo del pecado, hoy eres esclavo de Cristo. Tú nunca has sido tuyo. El tema es que Satanás nos ha engañado de tal manera de hacernos pensar, como el mundo piensa, que cada uno puede hacer lo que quiere porque a mí nadie me dice nada porque yo soy yo. ¿Sí o no? No, eres esclavo del pecado. Cuando tú dices yo hago lo que quiero, estás pecando. Lo más probable es que estés haciendo pecado. Pero Cristo te saca de ahí porque la verdad de Él nos hace libres y en esa libertad ahora vamos a escoger lo mejor. ¿Por qué? Porque ahora somos esclavos de Cristo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No hay más. Gracias Señor porque soy tu esclavo y puedo dar buenos frutos, pero tengo que hacer algo para eso. Cuidarme de la maleza que a veces yo mismo pongo. Y la pregunta es, ¿estoy cuidando mi vida en Cristo? Como que si Cristo está chequeándome minuto
a minuto y me dice, bien, buen siervo y fiel? ¿Estás sirviendo de corazón en la iglesia? ¿O simplemente te pones a orar por los hermanos que sirven de corazón en la iglesia? ¿Sí? Ah, no, yo también sirvo en la iglesia y yo oro por ustedes cuando trabajan. No, no, eso no es servir. Eso es orar. Y orar y leer la palabra es lo mínimo de la vida del creyente. No es servicio. El servicio es hacer algo con eso. O a causa de eso. Todos tienen un celular, ¿cierto? ¿Están preocupados de si tiene carga ese celular? No nos vayamos a quedar sin carga, ¿no? ¿Cuánto nos preocupa? O si salimos de la casa y ay, el celular y empezamos a buscar y nos devolvemos a la casa a buscar el celular, nos preocupa más el celular que nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Y por qué no anhelamos la vida cristiana de esa misma manera? No puedo salir de mi casa sin haber leído la Biblia. O como yo les he dicho a algunos hermanos y tienen un cuadrito en la casa, ¿no? No puedo salir de esta casa sin haber orado antes. Mínimo. Porque mi vida le pertenece a Él. Yo soy su higuera. ¿Cuánto tiempo dedico al Señor versus cuánto tiempo dedico al celular? Pues yo podría decir cuánto tiempo dedico a las redes sociales. Pero el celular no solo lo uso para redes sociales. ¿Estoy más en comunión con mi celular que con mi Señor? Es una buena pregunta. Y después me pregunto, ay, pero ¿por qué no estoy dando frutos? Bueno, el celular te va a decir, no, si estoy dando harto. Ahí todo el día estamos bien. Tengo todos tus dedos marcados, ¿sí? Y el Señor te va a decir, ¿y uno? ¿Por qué somos así? Porque en el jardín siempre se junta maleza, siempre tenemos tentaciones, siempre hay maldad alrededor nuestro, pero también viene de nuestro propio corazón, como dice Santiago, de nuestras propias concupiscencias. En Hebreos 5 hay un pasaje donde va a hablar de Jesús como el sumo sacerdote y el autor de la carta va a decir acerca de esto, lo que está explicando de Jesús, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esto nos está diciendo algo, que nosotros no estamos creciendo o no estamos dando fruto porque nosotros tomamos una decisión, no porque el Señor haya dejado de hacer algo en mi vida. Sí, pero es que yo no he estado escuchando al Señor, no veo que el Señor esté haciendo algo en mí. Claro, porque está viendo otra cosa. Eso es lo que está diciendo. Te hiciste tardo para oír. Y no es que ya no estás escuchando nada, es que te hiciste tardo para oír al Señor porque empezaste a escucharte más a ti. Siempre estamos oyendo. El problema es a quién. Y si me oigo más a mí, voy a empezar a preocuparme. ¿Qué piensan los hermanos de mí? ¿Qué pasa en esta situación? Y empiezo a preocuparme de cuántos likes me dan en alguna red social, ¿sí o no? Y yo me pregunto, ¿y por qué tienes que subir algo en la red social? Para que vea quién, qué. ¿Por qué no mejor piensas en qué está viendo Cristo en tu corazón, que lo está viendo todo el tiempo? Y agradarlo a Él mejor. ¿A quién tienes que darle frutos? ¿A la gente que tienes detrás del teléfono, que a veces ni siquiera conoces? ¿O al Señor? ¿Te gusta más la maleza que la obra de Dios en tu vida? Ese tipo de preguntas tienes que hacerte para saber por qué no estoy creciendo como debería estar creciendo. ¿Por qué llevo tanto tiempo sin servir en la iglesia? ¿Por qué llevo años y veo que los hermanos nuevos crecen y yo sigo igual? Y ahí está la respuesta. Bueno, a lo mejor no es un teléfono, es otra cosa, pero no es el Señor. Eso es, sin lugar a dudas, no es el Señor. Y es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oye, empecemos de nuevo. Es como decir, ¿sabes que no entendiste nada? Y uno empieza a preguntarse lo que le decía al principio. ¿Cómo sé si soy salvo entonces? Si no estoy mostrando frutos. ¿No te da miedo pensar eso? A mí sí, pero no por el hecho de tener miedo voy a dejar de pensarlo. Lo que quiero tener es frutos. Que el Señor muestre frutos a través de mi vida para decir, gracias Señor, ya no tengo que pensarlo.
Pero eso tengo que hacer que Dios obre por medio mío, o sea, abrirme al Señor. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Bueno, Señor, dame esa leche de nuevo, porque necesito entender tu verdad y vivir por tu verdad de verdad. Y vemos esa advertencia en esa carta a los hebreos que es urgente para nuestra vida espiritual. Deja de oírte a ti mismo y empieza a oír más a Dios. En el ejemplo de la higuera y estas raíces subterráneas, estas que no se ven, de hecho tuve que cavar bastante más profundo para poder verlas. Mientras yo hacía ese ejercicio pensaba en esto y decía, es terrible que no se vean, pero están, no puedo engañarme. Y afloraban ya cuando estaban encima de la higuera. Y esas son las raíces que te quitan el gozo, te quitan el amor, te quitan el tiempo. Como hay una red social que se llama Instagram, no sé si la ubican, que uno se mete ahí y empieza con el dedo hacia arriba y empiezan a mostrar, por alguna razón, hay unos algoritmos ahí que siempre te muestran cosas que te interesan. Ah, y sigues, y puedes pasar 20 minutos que tú pensaste que era uno solo, perdiendo miserablemente el tiempo en cosas que no son. No es malo usar redes sociales, sobre todo cuando tú quieres mostrar a Cristo, pero el tema es cuando usamos redes sociales para llenarnos de maleza, dejando fuera a Cristo. Ese es el problema con el celular. Creemos que podemos dominar situaciones, creemos que sabemos, por ejemplo, Proverbios 3.5, y yo digo Proverbios 3.5 y digo, sí, ya conozco el pasaje que tenemos que confiar es en Dios y no guiarnos por nuestros caminos, sino nuestras ideas. Eso dice Proverbios, y eso es lo que quiero hacer yo. Bueno, lo hacemos, conocemos el pasaje, decimos, eso es lo que quiero hacer yo, pero en la práctica vuelvo a estar en el celular o haciendo quizás que otra cosa, o preocupado de lo que sea, menos de las cosas del Señor, porque de eso me voy a preocupar más adelante. Y cuando llegue más adelante, voy a decir, sí, no, pero más adelante. Y al final nunca lo hago. El tiempo pasa, el tiempo no vuelve. Se fue. Y vemos entonces que ese famoso Proverbios 3.5, que tenemos que confiar más en Dios y dejar de confiar en nosotros, al final sabemos lo que dice, pero hacemos exactamente lo contrario. No, si yo estoy haciendo eso y nos engañamos. Y es verdad. Lees textos bíblicos, tú dices, gracias Señor por ese texto, pero me estoy engañando. Y no me doy cuenta, porque están esas raíces que están debajo de la tierra, no se ven. La pregunta es, no es si entiendes el texto, la pregunta es, ¿estás mostrando frutos a partir de ese texto? Y cambia todo. Bueno, no lo estoy mostrando. ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde está realmente mi entendimiento? Pablo, cuando expone el fruto del Espíritu, aquí en Gálatas exhorta, antes dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Interesante, ¿no? Porque podemos ser una de las dos cosas. No hay un neutro aquí. O andamos en el Espíritu, y si no andamos en el Espíritu, ¿qué vamos a estar haciendo? Satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Puedes no hacer ninguna de las dos cosas? No, eso es un engaño. O haces una o haces la otra. O hay fruto o no hay fruto. No pierdas de vista los objetivos. Dice en Gálatas 4, hijitos míos, le dice Pablo a la iglesia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, qué amoroso, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios pone siervos delante nuestro, pone maestros delante nuestro, pone hermanos que nos aconsejan para hacernos crecer en estas verdades. Tú no sabes cuánto le cuesta al hermano hacer eso. O sea, el tema no está diciendo que me tenga que importar eso, pero cuando yo doy fruto, doy gracias por eso. Y dar fruto es hasta que se forme el carácter de Cristo en mí. Gracias, hermano, por trabajar así en mi vida. ¿O no? ¿Cuánto nos vamos a amar los unos a los otros cuando los unos a los otros hacemos eso por el otro? Los frutos se dan
solo se multiplican cuando estamos en las cosas del Señor. Para que entienda ese versículo que dice que juntamente estoy crucificado con el Señor. O sea, mi carne ya no debería correr, porque ya no vivo yo. Cristo mora en mí. Esa es la higuera que quiere el Señor. Y como dije, no basta tener el conocimiento de esos versículos, porque también el Señor nos dice, ¿no? Engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ah, y le agrega, y perverso. Pero nosotros decimos, no, si no están así, porque pensamos que podemos dominar a nuestro corazón, esta es la parte de la carne, y con eso ya nos estamos engañando a nosotros mismos. No, deja que que el Dios abra tu corazón y te muestre cómo te estás engañando, pensando que estás haciendo lo que el Señor dice, cuando no. ¿Dónde están tus frutos? Te va a decir el Señor. Dios es el labrador, Dios sabe que podemos dar mala cosecha y tiene propósitos y para eso ejerce su cuidado y para eso nos va a poner en pruebas y para eso nos da enseñanza. La misericordia del Señor es tan grande que siempre nos va a acoger cuando estemos mal, ¿sí o no? Si permanecéis en mí, yo os haré llevar fruto y los limpiaré, va a cortar las hojas que no sirven para que llevéis más fruto. Eso aprendí yo mientras estaba haciendo mis primeros pasos botánicos, que de repente hay que sacar algunas cosas para que lo que uno quiere que dé fruto salga con más fuerza. El Señor hace eso con nosotros. ¿Y duele? Sí, probablemente, pero es mejor. Lo que nos interesa es el fruto, no el dolor que podamos sufrir por causa de nosotros mismos. Eh, no quiero dar malos frutos. ¿Alguien quiere dar malos frutos, no? Bueno, no dar fruto es malo. O sea, no tenemos ninguna opción. O damos frutos o damos frutos buenos. Eso es lo que el Señor quiere. Lo enseña, como dije, en Juan 15, es precioso ese pasaje, y lo declara también antes en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, cuando le dice que los sacó del desierto, sí, dice, y los afligió y los hizo tener hambre. ¿Recuerda ese texto, no? Para probar lo que había en tu corazón. ¿Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo? Sí. ¿Qué quería entonces? Que el pueblo se diera cuenta. Cuán engañoso es nuestro corazón. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Nos va a afligir. Está escrito. Gracias, Señor, por tu ayuda para que ahora podamos dar fruto. Él provee todo lo demás. No le pidas al Señor que te provea para hacer. Dile al Señor que tú vas a hacer y Él te va a proveer. Eso dice las Escrituras. Él va a cumplir su propósito en ti, ¿o no? Bueno, dedícate a la parte que te toca, no a la que le toca al Señor. No enredemos las cosas. Tienes que vivir una vida, esta vida que es nueva en Cristo, en arrepentimiento y fe. ¿Por qué en arrepentimiento? Porque yo me engaño siempre. Señor, muestra en mí si hay algo no digno de ti. Vida de servicio. Yo quiero servir al Señor, porque por lo menos por ahí voy a ver que voy a partir dando frutos. ¿Sí o no? Ahora, ¿en qué voy a servir? En lo que el Señor me ponga. ¿Cuánto me va a costar servir? No me interesa, porque lo quiero hacer de corazón, de verdad. No para que el pastor me vea. ¿Quién es el pastor? Dios está viendo tu corazón. Porque a veces nos preocupamos de eso, ¿no? Es que si no voy, después el pastor se va a enojar conmigo. Bueno, si tú piensas eso, me estás poniendo a mí como tu Dios y no a Dios, ¿o no? No, mira al Señor. Esclavos de Cristo, ya no del pecado. En una iglesia que nos vamos a dedicar a orar y leer la palabra del Señor para entender estas verdades y crecer dando frutos. Dejen, orar y leer no es dar frutos. Esa es nuestra tarea básica. Ustedes me pueden decir, bueno, ya en Hechos 6 los apóstoles dijeron que nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra.
Ah, mira los frutos que están dando. No, no, no. Ellos van a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra para que la iglesia dé frutos. Ellos están enfocados en los frutos, pero eso es necesario siempre en la vida de los apóstoles y en la vida de nosotros, para servir de manera intencional. Lucas 13:8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Ese es exactamente el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Nos están dando ese plazo, un tiempo prestado del Señor. Y yo quiero que te preguntes hoy, ¿cómo lo estás aprovechando? ¿Cuántos frutos vas a dar de seguir la voz de Dios? Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que en este tiempo en especial que estamos comenzando un año para trabajar en los distintos ministerios, en la escuela dominical, en tantas cosas que tú vas a poner delante nuestro, queremos reconocer delante tuyo que somos tu higuera, que recibimos tu abono, pero que necesitamos dar buenos frutos. Ayúdanos a entender, a discernir lo engañoso que puede ser nuestro corazón y no irnos por los malos frutos o por no dar frutos, que también es tan malo como eso, sino verdaderamente dar buenos frutos, que tus obras sean manifiestas en cada uno de nosotros, partiendo por mí, que tus obras sean grandes en esta iglesia. Sabemos que esa obra de dar frutos es tuya, pero queremos hoy día de corazón disponernos delante tuyo, con los brazos abiertos, en plena sumisión, para que hagas con nosotros todo lo necesario para tener esos frutos, los que tú quieres. Queremos honrarte como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.